Cuando Beatriz, conocida como la Mujer Invisible, se transformó en la figura más influyente de la sala, nadie lo anticipó. La oficina ya vibraba con el ruido habitual de la mañana, pero nadie se percató cuando ella cruzó la puerta lateral en silencio, empujando su carrito de limpieza con su paso firme de siempre. Ataviada con su uniforme verde oscuro, casi como una armadura, su rostro se mantuvo sereno y neutral, ocultando cualquier emoción que con tanto cuidado mantenía guardada. Para los ejecutivos, ella era simplemente la persona encargada de la limpieza, la que se encargaba de sus escritorios, vaciaba las papeleras y de vez en cuando intercambiaba una sonrisa cortés con los pocos que se dignaban a reconocer su presencia. Durante años, esa había sido su realidad en López y García, una exitosa corporación en el centro de Dallas, Texas. A sus más de 50 años, Beatriz ya se había acostumbrado a la rutina y a las miradas despectivas, los comentarios sarcásticos que a veces alcanzaba a escuchar, y las bromas que hacían cuando pensaban que no estaba prestando atención. Su presencia solía ser vista como una molestia. La semana pasada alguien murmuró: «Ni siquiera están haciendo nada ahora», mientras ella aguardaba tranquilamente para limpiar la sala de juntas tras una reunión. Pero Beatriz no reaccionó. Jamás lo hacía. Bajaba la cabeza, mantenía las manos firmes y sabía que lo mejor era no darles la satisfacción de mostrarles que sus palabras la afectaban. Lo que no sabían, lo que nadie en esa oficina sabía, era que Beatriz guardaba un secreto tan potente que podría cambiar el curso de todo el edificio. Pero ella no era de actuar por impulso. Creía en la paciencia, observar, esperar. Sin embargo, hoy mientras recorría los pasillos iluminados, su calma exterior ocultaba el hecho de que estaba a punto de llegar a su límite. La mañana transcurrió como cualquier otra. Beatriz pulió las puertas de vidrio hasta que brillaron, aspiró la gruesa alfombra del vestíbulo y organizó los escritorios desordenados de aquellos que jamás se preocupaban por limpiarlos. Trabajaba con dedicación, incluso cuando las conversaciones sobre grandes negocios y promociones flotaban en el aire. Una conversación en particular captó su atención. No estaba intentando escuchar. No era su costumbre. Pero las voces eran tan altas que resultaba imposible no oírlas. «La junta de accionistas es la próxima semana», decía un ejecutivo con tono arrogante. «No tenemos nada de qué preocuparnos. Los accionistas están encantados con los números y el CEO es intocable. Nadie sensato lo desafiaría». Beatriz se detuvo un momento, apretando con más fuerza el mango de su carrito. Ella sabía lo que ellos no. Su confianza estaba mal puesta. Pero no permitió que ese pensamiento la dominara. Aún quedaba trabajo por hacer y necesitaba estar lista para lo que se avecinaba. López y García se enorgullecía de su imagen moderna y sofisticada. Su sede, un rascacielos de cristal en pleno corazón de Dallas, aparecía frecuentemente en revistas de negocios como un emblema del éxito corporativo. Pero por dentro, la realidad era mucho menos glamorosa. La cultura de la empresa era implacable. Cuanto más alto llegabas, menos importaban los que estaban abajo. Beatriz había pasado casi una década en esos pasillos, observando en silencio. Vio cómo las promociones se entregaban a las voces más estridentes, no a los más competentes. Vio negociaciones secretas a puerta cerrada y cómo los errores se ocultaban, culpando a aquellos que no tenían poder para defenderse. Y luego estaba el CEO, Alejandro García, un hombre que irradiaba autoridad y soberbia. Era el tipo de líder que exigía respeto a base de miedo. Su voz imponente callaba incluso a los ejecutivos más valientes, y para él, el éxito era lo único que importaba. Las personas eran meras herramientas para alcanzar ese fin. Beatriz había escuchado en muchas ocasiones sus comentarios sarcásticos sobre los empleados que no encajaban con la imagen que la empresa quería proyectar. En una ocasión, le oyó decir sobre una secretaria mayor: «¿Por qué no la hemos jubilado ya? No es como si estuviera aportando algo de valor». No solo eran los comentarios, era la cultura. La empresa estaba plagada de prácticas poco éticas, que se mantenían cuidadosamente en secreto. Los bonos de los empleados de menor rango se recortaban, mientras los directivos celebraban ganancias récord. Beatriz había oído hablar de informes de gastos inflados, acuerdos oscuros con clientes e incluso del despido silencioso de un denunciante que se atrevió a hablar. El personal de limpieza, Beatriz incluida, soportaba el peso de este ambiente tóxico. Había visto a sus compañeros llorar por no haber limpiado una mota de polvo. Había observado cómo sus salarios se estancaban, aunque su carga de trabajo aumentaba. Y por supuesto, estaba el constante desprecio hacia su humanidad. La gente evitaba su mirada. Les hablaba con condescendencia o los trataba como si fueran parte del mobiliario. Un incidente bien particular seguía ardiendo en la memoria de Beatriz. Un joven pasante había derramado café sobre el suelo de mármol cerca de la oficina de Alejandro. El pasante se quedó congelado, visiblemente aterrorizado cuando Alejandro dobló la esquina.
¿Me estás tomando el pelo? Alejandro gritó mirando a Beatriz, que acababa de pasar con su trapeador y cubo. «Limpia esto», le ordenó como si ella fuera la culpable. Beatriz no dijo una palabra. No necesitaba decir nada. El pasante se disculpó una y otra vez, pero Javier lo despidió con un gesto indiferente y despectivo. Para él, tanto Beatriz como el pasante no eran más que ruido de fondo. Su existencia no tenía valor. Estos momentos se habían ido acumulando con el tiempo, cada uno una piedra más en una montaña que no dejaba de crecer. La paciencia de Beatriz siempre había sido admirable, pero incluso ella comenzaba a sentir el peso de todo eso. Experimentaba la punzada del desprecio, la agotadora fatiga de la invisibilidad. Pero Beatriz nunca fue de las que se rendían. En lugar de eso, usaba esos momentos como combustible para su determinación, guardándolos como municiones para el día en que los necesitara. Su silencio hablaba por ella, aunque sus compañeros nunca lo notaran. Beatriz siempre estaba atenta, siempre escuchando. Cuanto más observaba, más se daba cuenta de que el éxito de la empresa se conseguía a costa de la humanidad de las personas. Pero no solo tomaba nota, estaba tramando en silencio. Pronto las piezas empezarían a encajar. Durante años Beatriz mantuvo su secreto en la sombra, no por miedo, sino por estrategia. Ella no era solo la mujer de la limpieza, era la mayor accionista de López y García, un título que había heredado tras el inesperado fallecimiento de su difunto esposo, Ernesto. Él había sido un inversor silencioso en los primeros días de la empresa, acumulando acciones cuando nadie creía en su futuro. Para cuando él murió, esas acciones se habían convertido en una participación dominante. Al principio Beatriz no sabía qué hacer con ese poder inesperado. No era una experta en estrategias corporativas ni una asidua de las juntas directivas. Ella era solo Beatriz, una mujer que había criado a 2 hijos, superado los desafíos de la vida y hallado paz en la rutina. Pero con el paso de los años, Beatriz empezó a comprender el valor de su posición. Ser invisible le otorgaba una ventaja única. Podía observar sin ser vista, escuchar sin levantar sospechas y aprender todo lo que necesitaba saber sobre aquellos que pensaban que controlaban la empresa. El momento que la empujó al límite ocurrió durante una noche común de trabajo. Beatriz acababa de terminar de limpiar el salón ejecutivo cuando escuchó a 2 altos directivos riendo mientras tomaban algo. Hablaban de despidos, burlándose de lo fácil que era deshacerse del lastre sin que nadie se inmutara. «Algunos de estos tipos actúan como si su trabajo importara», dijo uno entre risas. «No se dan cuenta de lo reemplazables que son». Beatriz se quedó congelada detrás de la puerta, sosteniendo el trapo de limpieza. No eran solo cifras en una hoja de cálculo. Eran personas reales, con familias, sueños y deudas. Y sin embargo, para esos hombres no eran más que activos prescindibles. Esa noche Beatriz se sentó en su pequeña mesa de cocina, con una taza de té y una libreta. Comenzó a describir, sin saber exactamente qué camino tomaría, pero sabiendo que ya no podía permanecer en silencio. Hizo una lista de las prácticas poco éticas que había presenciado, las personas maltratadas y los momentos que se habían grabado en su memoria a lo largo de los años. Para cuando el sol comenzó a salir, había trazado un plan que cambiaría el rumbo de todo. El primer paso fue profundizar más. Beatriz utilizó su acceso al edificio para recopilar información, cosas que la mayoría de la gente no notaría. Tomó notas mentales sobre conversaciones, prestó atención a horarios e incluso echó un vistazo a los documentos que dejaban sobre los escritorios. No estaba robando ni espiando. Simplemente armaba el rompecabezas de cómo funcionaba la empresa desde dentro. El segundo paso fue pedir ayuda. Beatriz tenía aliados fuera de la empresa, amigos abogados, analistas financieros y exempleados que se habían ido por malos términos. Compartió todo lo que sabía y les pidió su consejo. Poco a poco, ellos la ayudaron a desarrollar una estrategia que no solo sacaría a la luz la cultura tóxica, sino que también garantizaría el futuro de la empresa. El último paso fue el más complicado. Beatriz sabía que enfrentarse al CEO y a la Junta no solo requeriría pruebas, necesitaría coraje, serenidad y una profunda fe en su propio valor. Practicó su discurso frente al espejo, con una voz firme pero tranquila. Sabía que esto no solo se trataba de ella. Era por todos los que alguna vez fueron descartados, subestimados o tratados como si no valieran nada. La Junta de Accionistas estaba a solo unos días y Beatriz ya estaba lista. No iba a entrar en esa sala como la señora de la limpieza. Iba a entrar como alguien que tenía el futuro de la empresa en sus manos. Pero conforme se acercaba el día, no podía dejar de sentir el peso de lo que estaba por hacer. No se trataba solo de una confrontación. Era un juicio. El día de la Junta de Accionistas llegó y una atmósfera de confianza llenaba el edificio.
Los ejecutivos se paseaban por los pasillos, hablando con optimismo sobre otro año de ganancias récord. Ninguno de ellos notó a Beatriz empujando en silencio su carrito de limpieza hacia la sala de conferencias en el último piso. Su rostro permaneció tranquilo, inalterable como siempre. La sala de juntas, en marcado contraste con el resto de la oficina, brillaba con elegancia. La mesa larga resplandecía bajo una luz suave, y las ventanas de piso a techo ofrecían una vista impresionante del horizonte de Dallas. Alrededor de la mesa se encontraban las figuras más poderosas de la empresa, incluido Alejandro García en el centro, con una postura autoritaria y una sonrisa de desdén. Beatriz entró en silencio, como siempre, colocando una jarra de agua en la mesa lateral. Nadie la miró. Para ellos era solo una presencia sin importancia. Pero esta vez Beatriz no se retiró. «Disculpen», dijo con voz Beatriz, cortando el aire como una cuchilla. Las cabezas se giraron, confundidas y ligeramente irritadas. Alejandro apenas la miró. «Estamos en medio de algo», dijo con desdén. «Lo sé», respondió Beatriz con voz firme. «Por eso estoy aquí». Javier se recostó en su silla, una sonrisa condescendiente curvando sus labios. «A menos que hayas venido a limpiar», se burló. «Te sugiero que te vayas». Beatriz no mostró ninguna reacción. En lugar de eso, dio un paso al frente, sacó un sobre de su carrito y lo dejó sobre la mesa. El logo de López y García estaba estampado en la portada, acompañado de las palabras «Informe para los accionistas». Un silencio cargado de tensión llenó la sala mientras Beatriz tomaba la palabra. «Durante años», dijo con una voz implacable, «he sido testigo de cómo esta empresa prospera a costa de las personas que ustedes se empeñan en ignorar. He visto a empleados maltratados, principios éticos cruzados y las ganancias puestas por encima del bienestar humano. Y he permanecido callada. Hasta ahora». Un murmullo recorrió la sala. Uno de los miembros de la junta se inclinó hacia adelante. «¿Qué es esto?», preguntó. Beatriz abrió el sobre lentamente. «Pruebas», dijo sin titubear. «Pruebas de prácticas cuestionables, mala gestión y el desprecio hacia las personas que hacen funcionar esta empresa». La voz de Javier retumbó en la sala. «¿Quién te crees que eres, entrando aquí a hacer acusaciones? Eres solo una señora de la limpieza». Beatriz lo miró fijamente, sin perder la compostura. «No, señor García. Soy la accionista mayoritaria de López y García, y hoy lo estoy despidiendo». La sala quedó en un absoluto silencio. El rostro de Javier perdió todo color. «¿Estás bromeando?», dijo su voz temblorosa. «No, no lo estoy», respondió Beatriz con firmeza, girándose hacia la junta. «He pasado años recolectando pruebas, informes de gastos inflados, despidos injustificados y quejas de acoso silenciadas. Tengo el poder de destituirlo y lo voy a usar». El caos estalló de inmediato. Javier intentó defenderse, pero uno a uno, los miembros de la junta comenzaron a hojear el sobre, confirmando las acusaciones. No pasó mucho tiempo hasta que se convocó la votación. Alejandro García fue destituido de su puesto esa misma tarde. Sus protestas fueron inútiles mientras la seguridad lo escoltaba fuera del edificio. Beatriz permaneció erguida, con la espalda recta y una expresión imperturbable. Los ejecutivos que antes la habían ignorado la observaban ahora con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Pero Beatriz no buscaba su aprobación. Ya había puesto su mirada en el futuro. A la mañana siguiente la noticia se esparció rápidamente como fuego. ¿Cómo era posible que la señora de la limpieza, la tranquila y discreta Beatriz, fuera la accionista mayoritaria todo este tiempo? Los murmullos recorrían la oficina, pero esta vez estaban llenos de respeto e incluso de culpabilidad. Sin embargo, Beatriz no se dejó llevar por la atención. Al día siguiente regresó. No con un trapeador y balde, sino con un portapapeles y un plan. No solo había venido para despedir a un CEO, estaba aquí para cambiar el rumbo de la empresa. En las semanas siguientes, Beatriz trabajó sin descanso. Dio aumentos salariales al personal de limpieza y a aquellos empleados que solían ser ignorados. Se aseguró de que el Departamento de Recursos Humanos tratara seriamente las denuncias de acoso e implementó un sistema de vigilancia externa para garantizar mayor transparencia. Beatriz abordó la cultura tóxica que había reinado bajo la dirección de Javier, responsabilizando a la junta. Exigió que se dieran entrenamientos en ética y bienestar a todos los empleados. Por primera vez en años, los trabajadores de López y García se sintieron valorados. Organizó reuniones generales donde escuchó las opiniones de los empleados, asegurándose de que sus voces se consideraran en la construcción del futuro de la empresa. Una tarde, un joven pasante, el mismo que meses atrás había derramado café cerca de la oficina de Javier, la detuvo. «Gracias», dijo con sinceridad, «por todo lo que has hecho». Beatriz sonrió. «No»,
Hemos cambiado esto juntos. En el exterior, el horizonte de Dallas brillaba bajo el sol de la tarde. Beatriz estaba de pie, mirando el edificio de vidrio por el que alguna vez pasó desapercibida. Había sido un largo camino, pero había logrado lo que muchos consideraban imposible. Esto no solo trataba de despedir a un CEO o exponer la corrupción. Se trataba de demostrar que incluso las personas más invisibles pueden provocar cambios significativos. Beatriz había mostrado que la paciencia, la resiliencia y la integridad pueden triunfar sobre la codicia y la arrogancia. Respiró profundamente, sintiendo una paz que no experimentaba en años. Luego se alejó, no para desvanecerse en el fondo, sino para abrazar un nuevo capítulo. La vida a menudo subestima la fuerza silenciosa de quienes observan, soportan y actúan cuando llega el momento adecuado. La historia de Beatriz nos recuerda que las personas más inesperadas pueden ser los motores de un cambio profundo. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.